Está ilustrada y básicamente lo que implica es que la gente no sabe qué hacer cuando acaba el colegio. En el Perú acabamos el colegio muy temprano, a los 16 años la mayoría, y surge una pregunta grande, que es qué hacer con la vida de uno. Y no solamente es escoger una profesión, para algunos ni siquiera saben si pueden acceder a una profesión, porque hay gente que tiene diversos tipos de problemas económicos, familiares, etc. Entonces, creo que la idea de la vocación científica, de cómo orientar al estudiante, debe empezar primero por hacerle creer de que efectivamente puede llegar a acceder a una instrucción superior, porque hay gente que incluso termina el colegio y no entra, pero trabaja y al mismo tiempo se prepara, eventualmente entra a una universidad estatal y lo logra. Entonces, somos un país que ofrece educación gratuita, menos mal. En Estados Unidos, por ejemplo, hasta las estatales cobran, pero nosotros somos un país que ofrece educación universitaria gratuita y tenemos que aprovechar esto para impulsar a los jóvenes y para motivarlos a que no pierdan la ambición, jamás pierdan la ambición. Y el colegio no determina quién va a ser bueno o malo, la vida no descarta a nadie. Puede ser ahorita un estudiante el último de la clase, puede ser que mañana termine en primer puesto en una universidad grande, no sabemos. Entonces no descarten a nadie, valorar a todos. ¿Sí? Y claro, eso es lo que grafica la duda original de los estudiantes, porque no se sabe qué hacer. Probablemente un estudiante tiene una inclinación por la ciencia. Difícilmente sabe en qué consiste cada disciplina científica o qué va a poder hacer con eso. En el Perú es rarísimo encontrar vocaciones de gente que quieran ser físicos, por ejemplo, porque no saben a qué pueden acceder, o químicos, prefieren ser ingenieros químicos, ¿no? La gente no sabe la diferencia entre ingeniería química y química. La gente no sabe la diferencia entre hacer ingeniería mecánica y mecatrónica, electrónica y mecatrónica, etc. Entonces, hay una desorientación grande y creo que a pesar de que las universidades proveen charlas, etc., donde van a dar información, a veces no tienen el alcance suficiente y es importante que el docente de manera temprana pueda darle, no necesariamente todos los detalles, pero sí una información suficiente como para que el estudiante se pueda formar una idea sobre qué es lo que está a su alcance, qué puede hacer. ¿Sí? Y una vez establecido eso, a veces el estudiante tiene que crear su propia atmósfera. En el Perú hay hogares donde es muy complicado estudiar, porque llama el barrio, llama la esquina, llama a la familia que tiene 1000 problemas, y es muy complicado que la gente pueda concentrarse. Crear su propia atmósfera significa que cuando te levantas, el estudiante va a estar consciente de que van a ocurrir múltiples cosas que lo van a desmotivar, a aislarse de todo eso. Esto es por experiencia personal y de compañeros, no es una cosa científica probada, pero es lo que yo recomiendo para la gente que se está preparando ahorita, porque cada vez es más competitivo, ahora hay colegio mayor, etc. Entonces, pues, y la siguiente cosa es concentración, que es difícil alcanzar la concentración entre los estudiantes de ahora, pero la idea principal que se debe transmitir es de que no necesariamente de la noche a la mañana el estudiante va a comenzar a estudiar un montón, no necesariamente, porque la fuerza de voluntad es como un músculo. Hay artículos en The New York Times que mencionan que la fuerza de voluntad es como un músculo, hay que ejercitarlo. De la noche a la mañana no puedes levantar una gran pesa, de un día para otro no puedes decir que vas a estudiar todo el día, pero lo importante es que cada día el chico pueda sentarse con el libro y pasar una página, y cada día va a pasar una más probablemente, y va a llegar a un punto en que se va a acostumbrar, y si le gusta probablemente lo va a hacer mucho más. Entonces hay que tener concentración en el objetivo, no desanimarse porque un día las cosas salen mal, 2 días las cosas salen mal, 2 semanas las cosas salen mal. Y luego, esta nueva interrogante con menos desesperación es la siguiente. Casi cualquier profesión, sea orientada a hacer una innovación, sea orientada a hacer un descubrimiento, sea orientada a dar un servicio a la sociedad, está orientada a ayudar a otros. Cualquier descubrimiento en ingeniería, en ciencias, cualquier innovación en ingeniería, buscan generar un impacto en la sociedad que permita ayudar a un grupo de personas, etc. Entonces, la primera certeza a la que debe llegar el estudiante, aún cuando no tiene idea de qué cosa va a hacer, es que el objetivo general de todo bueno razonable es contribuir con su sociedad. Ver el dinero como una consecuencia, no como un fin.
Y para los que están interesados en ciencias, básicamente hay dos preguntas que a algunos estudiantes les gusta más una, a otros más otra. La pregunta es, si quiero descubrir algo, probablemente para el estudiante es más razonable optar por una carrera de ciencia. Ahora, si el estudiante dice quiero inventar algo, ingeniería es un mucho mejor fit. Y lo que voy a hacer ahora es básicamente explicarles de manera rápida qué cosas contiene cada una de las carreras de ciencias, o por ejemplo de ingeniería, que están disponibles en nuestro país, y he tomado las principales, porque ingenierías hay muchísimas, sería imposible cubrir todas. En ciencias, como verán, hay biología, física nuclear, astrofísica. Esta es una imagen general con fractales. También hay gente que hace matemática pura, es rarísimo en el Perú ver gente que hace matemática pura, pero es importante saber de que la labor de un matemático puro no es solamente enseñar, sino de que hay mucha gente en Wall Street y en otros sitios que son matemáticos puros, que por ejemplo se dedican a hacer finanzas, se dedican a hacer predicciones, con toda la matemática que aprendieron a hacer predicciones sobre qué es lo que ocurre en la bolsa, etc. Y son trabajos que generan ingresos altísimos. Pero al margen de eso, los matemáticos también están involucrados en otro tipo de investigaciones donde se necesita gente que haga cálculos analíticos muy complejos y contribuyen de manera sustantiva a muchos breakthroughs, a muchos descubrimientos científicos nuevos. Entonces, ver la matemática pura como algo viable. También hay gente que puede optar por ser químicos, etc. Dentro de biología, en el Perú hay una tendencia desde el colegio que la gente piense más en la posibilidad de hacer ecología. Sin embargo, es importante mencionar de que existen muchas oportunidades para también hacer otro tipo de biologías, en las cuales a veces no se tiene una noción completa. Es totalmente posible que un peruano estudie biología molecular, es totalmente posible que estudie microbiología, inmunología, etc. Entonces es importante saber qué cosas están involucradas, que conozcan el dogma central, que sepan de que hay un DNA recombinante que se puede utilizar para modificar genéticamente moscas, por ejemplo, y utilizar, por ejemplo, un GFP, que es una proteína fluorescente verde, en un Drosophila, que es una mosca, por ejemplo, modificarlo genéticamente y obtener una mosca fluorescente. Y pueden pensar que eso no tiene utilidad, pero sí tiene, porque dependiendo de dónde la acoplas en el DNA, puedes medir el nivel de expresión de otras proteínas que te pueden informar sobre funciones celulares, etc. Entonces, decirle a la gente de que incluso en Perú pueden hacer biología molecular, pueden hacer microbiología, y que estas consisten en no solamente modificar genéticamente cosas, que sería genética, sino también en estudiar cuáles son los principios básicos bajo los cuales funciona el organismo, y que esta información no es solamente para agregar una línea en el libro de biología, sino que esta información sirve para inspirar a otras disciplinas. Mucho del conocimiento obtenido en biología, por ejemplo, en la imagen de esta esquina, esta es una imagen del laboratorio donde yo trabajé en la Universidad de Yale. Lo que representamos es, en un lapso de tiempo, cuál es el desplazamiento de bacterias genéticamente iguales, bacterias de E. coli. Y pueden ver que algunas, como las azules, recorren gran distancia, otras como las verdes no tanto, otras como las rojas recorren muy poco. Y sin embargo medimos que todas tienen la misma velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y encontramos de que las diferencias se deben a diferencias en la interpretación de una señal interna por el motor molecular. Y eso lo que genera es de que básicamente haya diferencias de fenotipo a pesar de que genéticamente son iguales. Y esto se explica en términos de una cosa que llamamos ruido de la expresión genética, que son variaciones espurias en la expresión genética del DNA de estas bacterias. Y eso es importante porque ese mismo ruido puede hacer que células que parten de una misma división, que son genéticamente iguales, aparezcan como fenotipos distintos. Cuando se usan células de mamíferos, quizá pueden cambiar una célula cancerígena. Entonces, tratamos de encontrar principios fundamentales que nos permitan avanzar un poco más en el conocimiento de otras cosas. Y eso es importante saberlo, importante que el estudiante sepa de que sirve para algo. Y se expande a muchas cosas más. Encontrar el algoritmo por el que estas bacterias navegan su entorno, matemáticamente, puede ser traducido en un algoritmo, un programa de búsqueda en una base de datos.
porque también es un algoritmo de búsqueda y hay mecanismos matemáticos para expandir no solamente de 2 dimensiones, sino convertirlo en n dimensiones. Puedes explorar una base de datos de 5 o 6 dimensiones. Siguiente, por favor. Con respecto a física, hay la idea de que no tenemos recursos, pero sí tenemos. Esta es la central nuclear de Warangal. Hay físicos notables en Perú, no sé si el doctor Montoya está por aquí, que es físico nuclear. Y bueno, otra rama que no es muy conocida en Perú es la astrofísica, porque básicamente en la escuela, en el colegio, lo que nos enseñan es mecánica clásica, física newtoniana, y no nos dicen que existen estas cosas. Pero es importante que sepan de que se pueden hacer cosas en Perú. Por ejemplo, en la central nuclear de Warangal van los científicos ingenieros y pueden manipular cosas por medio de robots, porque obviamente la radiación es peligrosa. Química básicamente está propulsada por la nanociencia. La nanociencia tiene que ver con nanotubos de carbono que, siendo modificados en su geometría, permiten dar diferentes propiedades a la materia y el poliédreno. Siguiente, por favor. El tiempo se nos está acabando, pero quiero darles una idea general de todas las cosas que hay en ingeniería. Y esto es lo que les hablé al inicio. Este es el tercer cohete peruano que va al espacio. Este es CONIDA, que es la Agencia Espacial Peruana. Y también estamos haciendo otras cosas, ¿sí? Este es el nanosatélite, que ya lo han escuchado en la prensa, quizá, de la UNI. Yo participé cuando fui estudiante en el diseño de este satélite. Y es un nanosatélite muy pequeño, de 10 por 10, pero se autoalimenta de energía usando paneles solares. Y lo que tenemos aquí son básicamente todos los sensores que utiliza para captar la orientación. Entonces, dependiendo de cómo interactúa con el campo magnético de la Tierra, puedes saber cuál es su orientación y girar para orientar la cámara hacia donde queremos enfocar. Otras cosas se pueden hacer en mecatrónica. Todas estas imágenes son cosas que hay en la UNI, son cosas que se han hecho en la UNI. Este es un robot humanoide, por ejemplo, que ganó varios concursos de ingeniería el año pasado. Este es el laboratorio de ingeniería mecatrónica de la UNI, que tiene brazos robóticos que pueden ser programados por los estudiantes. Y lo que está ahí es un cuadrocóptero, que es un vehículo aéreo no tripulado que se usa para fines diversos, como por ejemplo topografía, porque es muy caro para un helicóptero normal, un avión, etc. Entonces es mucho más práctico mandar un vehículo aéreo no tripulado, como el cuadrocóptero que está ahí. Vamos a pasar rápidamente a las demás. Ingeniería mecánica no es arreglar carros, para nada. Se basa en el diseño mecánico de diferentes máquinas, donde se tienen que calcular esfuerzos, y hace mucho uso, por supuesto, de la parte de física que se conoce como mecánica clásica, pero también de mecánica de fluidos. También se diseñan perfiles aerodinámicos en software computacional, no solo para autos, sino sobre todo para aviones, etcétera, porque se necesita una fuerte sustentación, ¿cierto? Y también tiene que ver con energías renovables y diversos tipos de generación de energía, máquinas de combustión, termodinámica. Sobre ingeniería electrónica, les puedo decir de que tiene que ver con todos estos dispositivos, obviamente, con todos los dispositivos móviles que están utilizando. Que el procesamiento de señales no es otra cosa que codificar información